todos estos conflictos de intereses, es decir, cuando el interés personal de alguien que tiene que hacer una decisión adentro del gobierno, una decisión pública, no está alineada con el bien común. Eso es un conflicto de interés. Su interés personal hace conflicto con el interés público. Puede ser porque, bueno, a él le beneficia, por ejemplo, quedar bien con aquellos que votaron por él en su jurisdicción. Entonces, bueno, va a ser la ley para facilitar, hacerlo feliz a ellos, pero no necesariamente el país entero. O más aún, alguien que donó mucho dinero para su campaña, probablemente donará para su futura campaña, va a querer quedar bien con esa persona. No importa que haya prometido durante la campaña, al final lo que cuenta es hacerlo feliz a él para tener los recursos necesarios para tener una posibilidad en el futuro. Es autor del libro Estructuras para crear justicia, diseños o vanguardias del diseño constitucional. Ese libro, pues te digo, el nombre me gusta porque desde la perspectiva de un arquitecto, viendo cómo se diseña todo el aspecto de la justicia, pero sobre todo la estructura política que impacta en la sociedad, es lo que vamos ahí desmenuzando. Y es importante aclarar que esta es solamente una postura, no necesariamente se trata de una clase, ni mucho menos, sino parte desde la premisa de una investigación de muchos años que ha realizado Miguel a su haber y ha puesto de manifiesta las diferencias que hay entre las constituciones en América Latina, tomando como referencia la panameña, y algunas constituciones que pues a luces han dado bastantes resultados, y eso lo vemos precisamente en el crecimiento tanto social y económico de los países. Bueno, ahora sí, sin más, bienvenido Miguel una vez más a Relax aquí por Redencon. Buenas tardes. Muchas gracias por abrir tus puertas una vez más y por tan bonita introducción. Y sí, la verdad que la Constitución a veces se siente como una lista de mandatos, algo que las personas deberían seguir, pero hay otra forma de verlo y es como una tecnología, cómo tú formas situaciones para motivar la acción que tú quieres que diferentes actores tomen adentro y afuera del gobierno. Y cuando lo ves de esa forma y lo estudian, como aquí en los Estados Unidos, como una tecnología, realmente uno puede tener mucho control sobre el desempeño final, dependiendo en las decisiones que uno toma. Yo creo que el tema de hoy va a dar eso a entender, que es como una estructura el órgano legislativo. Claro, ahora que se ha puesto muy de moda el tema de la inteligencia artificial y cómo esto ayuda a el facilitar los procesos, a automatizarlos, hacer que la carga de trabajo sea mucho más liviana para las personas. Cuando tú hablabas de tecnología pensaba en el símil, ¿no? La similitud que existe en el uso precisamente de estas herramientas, en este caso pues, una herramienta como política, como la Constitución, cómo ayuda a que la sociedad reciba los beneficios de un gobierno o un Estado, en todo caso, verdaderamente eficiente, en donde las demandas no sean en cuanto a el quién, sino al qué. O sea, y vuelta y lo replanteo. Solemos escuchar que las cosas no funcionan porque hay gente que no está haciendo que las cosas no funcionen. Y a ver, entonces, si yo tengo un tractor y ese tractor necesita una persona que esté capacitada para manejarlo, pero no hay ninguna ley ni norma que lo ampare, pues lo que va a pasar es que el tractor puede ser que esté muy bien construido, pero las normas pues permiten que cualquier persona haga mal uso de este. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, o adaptas el tractor tecnológicamente, como tú decías, para que cualquier persona lo pueda manejar sin ese nivel técnico, ese nivel de tecnicismo que se necesita para operar un tractor, o restringes un poco el uso. En el caso, pues, como lo conocemos hoy, aquí es donde viene muchas veces el cuello de botella, porque vemos que las cosas no funcionan y sencillo, decimos, es la persona. No, vamos a ver. Quizás hay que tener una conversación un poco más profunda al respecto para no sacar conjeturas tan llanas. Ahora, volviendo al tema
que mencionabas me gustaba porque me decías antes de la entrevista, voy a hablar el tema legislativo. Estuvimos hablando anteriormente acerca del judicial. En el legislativo, recuerdo que cuando se habló en 2019 de las reformas constitucionales, había un documento que tocaba este aspecto del órgano legislativo. En Panamá tenemos algo que conocemos como una asamblea unicameral. O sea, eso quiere decir que no hay cámara alta, cámara baja, como lo escuchamos a veces de repente. Tú mencionabas Estados Unidos. Solamente están los legisladores o los diputados, y estos son los que se encargan de todo el tema legislativo. No en todas las democracias, no en todos los sistemas parlamentarios funciona igual. Y esta propuesta mencionaba o proponía más bien, disculpa, que en Panamá adoptáramos un modelo bicameral, o sea, con senadores y representantes en sus respectivas cámaras. A ver, para poder entender antes los efectos de estos modelos, primero entendamos qué quiere decir o cómo funcionan estos modelos en otros sistemas que no son como el nuestro, donde existen estas estructuras de dos cámaras. Me encantó tu introducción, especialmente al principio cuando hablabas sobre los incentivos. En general, en Panamá queremos que las personas actúen bien por amor al prójimo. En los Estados Unidos, especialmente en los estados, entienden que las personas sean políticos, estén en el gobierno o afuera de él, en general se guían por sus intereses personales. Así que la idea es tú cómo organizas las diferentes situaciones, posiciones, en forma que le convenga a la persona personalmente actuar de manera que beneficie a la sociedad. Pero es por su conveniencia que lo va a estar haciendo. Y bueno, y va a tener entonces un bien público. Pero el motivo es, la persona va a estar pensando en su interés propio. Los que están votando por un legislador están pensando en su interés propio. Una de las herramientas principales, y todos lo sabemos en Panamá, es la división del poder, o como dicen en Panamá, la separación del poder. Bueno, tú separas el poder, pero si no lo divides, todavía una persona puede controlar a todos los demás. Pero bueno, la separación del poder. Y hablamos mucho de eso entre los tres poderes principales, legislativo, ejecutivo, judicial. Pero no termina ahí. La división, la separación del poder necesaria para asegurarse que todos estos conflictos de intereses, es decir, cuando el interés personal de alguien que tiene que hacer una decisión adentro del gobierno, una decisión pública, no está alineada con el bien común. Eso es un conflicto de interés. Su interés personal hace conflicto con el interés público. Puede ser porque, bueno, a él le beneficia, por ejemplo, quedar bien con aquellos que votaron por él en su jurisdicción. Entonces, bueno, va a ser la ley para facilitar, hacerlo feliz a ellos, pero no necesariamente el país entero. O más aún, alguien que donó mucho dinero para su campaña y probablemente donará para su futura campaña. Va a querer quedar bien con esa persona. Y no importa qué haya prometido durante la campaña, al final lo que cuenta es hacerlo feliz a él para tener los recursos necesarios para tener una posibilidad en el futuro, por ejemplo. Así que son bastantes diferentes elementos que hay que contrapesar y organizar de tal manera que al final tú alinees lo más posible el interés personal de aquella persona con el bien público. Una de ellas es, entonces, dividir el poder adentro del órgano legislativo para asegurarte que a través de esas divisiones, esa separación del poder adentro del mismo organismo, se eliminen cuantos conflictos de intereses sean posibles. Y hay bastantes conflictos de intereses por eliminar si uno quiere que actúen de una manera alineada con el bien común. Y bueno, entonces uno tiene diferentes fórmulas para llegar a diferentes metas. Y las metas no necesariamente son el bien común cuando están diseñando una constitución. Aquellos que la están diseñando puede ser tener impunidad, por ejemplo. Entonces, bueno, vas a comenzar a
diseñarlo basado en eso, conociendo que aquellos que son elegidos, para ser elegidos y una vez elegidos, van a estar actuando según su interés propio. Y bueno, yo te puedo diseñar una constitución con los conocimientos de cómo las personas a qué reaccionan para controlar a esa persona, o hacer una para que entre ellos se contrapesen. Y ahí entonces comenzamos a entrar en una serie de preguntas muy importantes y herramientas. Y una de las herramientas importantes que se emplea en todos excepto un estado, los Estados Unidos, es dividir el poder legislativo. Y no lo dividen solamente en bicameral, en 2 cámaras, lo dividen en general mínimo entre 5 diferentes organismos para eliminar los conflictos de intereses. Los 2 principales son la Cámara Baja y la Cámara Alta, que le dicen, la Baja en general son los diputados muy numerosos y la Cámara Alta o los senadores son menos en número. Y entonces ahora podemos entrar en por qué son menos, cuál es la matemática atrás de ello, cuál es el número correcto, cuáles son los diferentes temas que se tienen que tener en mente al diseñar este sistema. Y una vez que uno comienza a sopesar todas estas realidades, se hace medio que obvio cuál es la respuesta mejor para un país como Panamá. Mencionabas hace un momento que lo más importante dentro del esquema, cualquiera sea, debe ser el considerar aspectos como eliminar aquello que pueda interferir en los resultados esperados. Dicho de otra manera, yo esperaría que las cosas funcionen, creo que todos esperamos, y sobre todo en la parte política, que las cosas se den sin impunidad, con transparencia, con menos corrupción. No obstante, pues el apelar al buen comportamiento es muy inexacto. O sea, Limitante, sí, sí. y hay que ser francos. O sea, yo puedo decir que voy a hacer las cosas bien y, o sea, basado en los valores que tenga yo cumpliré. Pero por más buena voluntad que tengamos como personas, como individuos, jamás podemos controlar lo que haga otra persona. Y es aquí en donde se pone la cosa un poco más delicada. Entender que no es porque le tenga mala fe a la gente, es entender que la gente reacciona según las circunstancias de forma distinta. Entonces, ¿cómo asegurarme de que indistintamente cuál sea la circunstancia de la que atraviesa cualquier persona, pues las cosas funcionan como se esperan? Y es ahí donde uno entonces empieza a poner los controles. Ahora, y quizás este no va a ser el tema de la conversación porque queremos centrarnos en el legislativo, y en algún momento podríamos hablar de cómo también trabajamos con el tema burocrático, porque aquí es otro aspecto. Entonces, muchos controles crean más burocracia, que crea más molestia, y al final no necesariamente termina siendo más eficiente el sistema, sino que todo se ralentiza. Entonces empezamos a ver que salen los proyectos y las partidas y demás lento, y las bueno, todo un universo que también se crea a raíz de excesivos controles, pero hablamos de la eficiencia y creo que Si me ese, permites, claro que sí. en ese punto, expandir lo que acabas de decir, que es muy importante y es un muy buen ejemplo. En general, la burocracia panameña, hoy salía en Hoy por Hoy de la prensa de ese tema, que no solo retrasa permisos, pero también esto daña el crecimiento nacional, frena los empleos, eh, la industria, los emprendedores, se les hace mucho más difícil incluso y pasar de esto, crecer, contratar, pero bueno, entonces la idea es que, bueno, pero ¿por qué el gobierno no agiliza los permisos? ¿Por qué no reduce la burocracia? Y al final vivimos en Panamá en un sistema clientelista donde quien tiene el poder político, especialmente el ejecutivo, puede poner y quitar a casi cualquiera dentro del órgano ejecutivo. Entonces, para tú llegar a un cargo público adentro del ejecutivo, es muy importante ser parte del partido, apoyarlo. Ese es el clientelismo. Se hacen intercambios, pero no solamente para las personas que trabajan adentro de él, pero también para los empresarios y otros afuera. Y una de las herramientas principales que emplean es crear una burocracia casi imposible de traspasar a menos que estés dispuesto a pagar
una agilización o tengas un contacto. Eso es una manera de asegurar control. Entonces, la idea de que, oye, que lo hagan bien, mientras que tengas un sistema donde el político pueda poner y quitar de a dedo a la gran mayoría de los integrantes de la burocracia, no haya verdadero sistema de mérito independiente de los poderes fácticos elegidos y otros, pues entonces vamos a terminar porque es una herramienta necesaria para fortalecer su sistema clientelista, que es el que los lleva al poder y los mantiene en él. Entonces hay que cambiar otra cosa, no es apelar a que sean buenos. Y oye, qué bonito sería, sí, han eh, designado a un señor Arango como coordinador para destrabar los trámites. Y sí, destrabará uno que otro, pero por ahí mismo crearán 10 problemas más. Y al final no cambiará nada, como no ha cambiado desde que yo tengo uso de la razón, porque no están atacando la raíz del problema, que no es la persona, no es el conocimiento de que todas estas trabas dañan a nuestra economía y la justicia dentro del país. La gente sabe eso y sabe que es lo correcto. Eso no hay que enseñárselo a nadie, que robar está mal, o ser arbitrarios y no darle un permiso a alguien. Eh, hay que verlo un poco más profundo y de vuelta entonces al legislativo va no solamente desde cómo está compuesto y dividido adentro, pero incluso desde cómo son electos, el sistema electoral. Por ejemplo, las primarias son muy importantes. Es un compendio de herramientas que conjunto entonces te crean un sistema de alto rendimiento legislativo. Pero entre ellas, y quizás un tema que queremos tocar hoy, es exactamente cómo componer la asamblea legislativa, cómo organizar el elemento humano, cuántos legisladores, qué tipo de legisladores y qué poderes le vamos a dar. Y es un tema que vale la pena profundizar y entender exactamente cuáles son los elementos, calidad de trabajo, cantidad de trabajo, por ejemplo, es una, eficacia del proceso legislativo, intereses locales frente a intereses nacionales, la, senadores versus diputados y cuáles son los beneficios de uno y otro, entre otro número de temas que son importantes y ir mirando adentro de ellos para entender cuál es la matemática que hace que unos se comporten en unos lugares de una manera y en otros se comporten de otra. Ahora, Miguel, yo quiero acotar también algo bien importante. Yo creo que el término que usaste antes de tecnología remarca algo que vale la pena meditar en, y es que la tecnología avanza según los tiempos y conforme evoluciona la sociedad. Y yo escuchaba hace un tiempo a alguien que decía que en su momento, hablamos de inicios de la era democrática, cuando la retomamos después de la dictadura, que había un nivel, una calidad de diputados. Son los comentarios que escucho. O sea, te digo desde la experiencia que tengo. Yo tengo que 33 años. Y era lo que escuchaba. Yo siento que hay que darle lugar también a esas personas que en su momento, para bien o para mal, o sea, con las herramientas que tenían en un país que estaba prácticamente devastado, lograron levantar la nación. Yo creo que hubo muchas personas que siguen siendo fuertes referentes de lo que es la política en Panamá y apelando, como tú lo decías, principalmente a la buena voluntad. Pero viendo cómo evoluciona el tiempo, la dinámica social, también económica del país, ya los requerimientos, la visión no es la misma, ya Panamá tiene el canal, ahora hay otro tipo de amenazas y me refiero a los cambios geopolíticos a nivel internacional. Creo que aplica un replanteamiento total y en eso creo que por eso hablamos hoy de materia constitucional desde esta visión. Pero yo quisiera acotar en lo siguiente. ¿Por qué tomar un tiempo como el que tú estás tomando ahora para hablar de cómo estructurar, desde tu visión, por supuesto, un órgano tan importante como este, que en los últimos años lastimosamente ha perdido credibilidad
y la imagen también de la Asamblea se ha venido empañando al punto de que hoy incluso se le están aplicando auditorías. Y yo no estoy señalando absolutamente a nadie, ni estoy diciendo que están haciendo mal el trabajo, estoy diciendo que la gente lo siente así, que ya la percepción hacia el principal órgano del Estado lastimosamente ha venido bajando. Entonces hay que hacerse un replanteamiento y un mea culpa donde no hay que buscar culpables, sino sencillamente examinar de forma bastante detallada y sincera cómo se están haciendo las cosas en un órgano tan pero tan importante como la Asamblea Nacional. El- Cuando uno habla de tecnología, esto aparentaría como que es tan diferente en los Estados Unidos que esto no aplicaría a Panamá, pero no puede ser nada más lejano a la realidad. Es tanto como la matemática, la ingeniería, cuando estás diseñando un carro, un edificio, un barco, un avión, funciona. En los Estados Unidos la rueda rueda igual en cualquier lugar y la psicología funciona igual y la economía funciona igual y las ciencias políticas, especialmente en este aspecto que tiene mucho que ver con game theory, aplica exactamente idéntico. Y ellos han vivido los mismos retos que nosotros hemos vivido, la han simplemente tenido una forma diferente de ir, de avanzar hacia corregirlos, que no es depender en personas buenas, sino en realizar que van a seguir actuando de esa manera mientras estén en la misma situación. Entonces, ¿cómo cambiamos la situación? ¿Y qué cambios van a hacer que actúen de manera diferente? Por ejemplo, la eficacia del proceso legislativo es muy importante, como tú estabas diciendo. Pero entonces, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que hayan más personas o menos personas componiendo la Asamblea Nacional para la eficacia del sistema legislativo? Entonces podemos ver los beneficios y lo negativo en ese aspecto, pero no es el único aspecto. Hay muchos otros que hay que sopesar, porque puede ser que en un aspecto sea bueno que tengan un menor número y en otro aspecto que haya un número mayor. Al final lo que hay que hacer es entonces ver cuál es el correcto, conociendo todos estos diferentes aspectos. Cuanto mayor sea el número de legisladores, por ejemplo, mayor será la cantidad de poder que tú concentras en la directiva de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, si tú tienes una asamblea de 400 personas, cada individuo que compone esta asamblea va a ser casi irrelevante. El que va a dictar y organizar y le van a tener en la, en los procedimientos legislativos para que haya orden, van a tener que darle mucha autoridad a la directiva. Y van a ser ellos entonces los que dictan el proceso y qué ley se ve, qué ley no se ve, a quién vamos a favorecer y a quién no. Esa es una de las negativas, por ejemplo, de tener un número grande de legisladores, como 400 diríamos. Pero en contraposición, un beneficio de una asamblea numerosa es que las comisiones, incluso las subcomisiones, tienden a ser multitudinarias. Muchas personas con un expertise exacto en esa comisión. Así que se pueden especializar o buscan a las personas que ya tienen una especialización en ese tema y son expertos o tienen la habilidad de hacerse expertos en ese tema y solamente se concentran en esa comisión o subcomisión. Y facilita, especialmente en un mundo moderno donde hay tanto por sopesar cuando uno está creando una ley y son tan complejas, especialmente la industria y todo lo demás, que tienes que tener un conocimiento realmente profundo para que no sea Sí. al final entonces la misma empresa y industria la que dicte cómo se va a hacer, porque si son 45 personas nada más y son 12 diferentes comisiones, cada individuo tiene que ser miembro de 3, 4 comisiones, de quién sabe cuántas subcomisiones y no puede ser experto en nada. Justo, Son justo, diferentes. justo eso, y disculpa porque tenemos que irnos a cambio, Miguel, pero justo eso quisiera que lo abordáramos en detalle a la vuelta y también a la estructura de dos cámaras y también buscando la eficiencia, pero me quedó un aspecto interesante que tú acabaste de comentar. Estamos hablando, yo he escuchado aquí gente que ha dicho estamos en medio de una revolución industrial. Es literalmente una revolución industrial y esto amerita que si queremos mantenernos a tonos con las demandas del mundo, estar en la línea del desarrollo, tenemos que entender que el aspecto legislativo juega un papel, un rol clarísimo. En el gobierno anterior hubo leyes como el de los criptoactivos, por ejemplo,
que pues, se llegó al Ejecutivo, pues fue vetado. No obstante, esto demuestra que el poder contar, como tú decías, con personal técnico especializado en materias como estas, que no cualquiera es que viene y te habla conociendo las realidades técnicas, sociales y económicas, es importante. No es solamente vociferarlas y ya, creo que hay que entender, y estas son las discusiones que lastimosamente no se escuchan a diario por ahí afuera, son otras, que la crítica, que no sé qué. No, vamos a dejar a un lado la parte banal y hablar de las cosas que sí son importantes, porque son las que nos aseguran la eficiencia en el manejo gubernamental. Me tengo que ir a cambio, Miguel, así que espera un momento para la vuelta, seguimos ahondando a detalle con esto. Así que antes de irnos, necesitas dinero, tu carro de cash con Financiera Turbocash, aplicas con tu auto de cualquier año, ya sea particular o taxi, contáctanos 394-9815, desembolso en 30 minutos. Ya volvemos, no te vayas. 30 minutos y conversamos con el arquitecto Miguel Herroz, autor de Estructuras para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional. Antes del cambio conversábamos un poco sobre la estructura en el legislativo y algo que mencionó Miguel que en lo personal me parece sumamente importante, que muy poco se habla, es del nivel de tecnicismo de muchas leyes, y en un tiempo tan importante como el que estamos viviendo en el mundo, con cambios tecnológicos, energéticos, cambio climático, geopolíticos y sociales, tenemos que tomarnos muy en serio la expertise de quienes están debatiendo, y no estamos hablando necesariamente de los diputados, sino de todo el personal técnico que allí labora, y la importancia de pensar un poco, ¿no? A ver, no estaría de más tener personal fijo que no represente necesariamente a X o Y bancada, sino, o despacho, sino que más bien vea por los intereses nacionales. Creo que por esa línea iba, Miguel. Sí, es importante que tengan información fidedigna cuando toman las decisiones, pero no solamente decisión fidedigna, tienen que tener la expertise para entender la información que le están dando, así sea fidedigna, que quizás en Panamá no lo es, como muy bien lo dijiste, es porque el personal en general no es por mérito, está ahí, bueno, se lo trajeron por el partido. No es que no haya personas muy buenas en ello, pero por lo que yo entiendo está muy deficiente. Es importante entender porque la actividad pública, definir las actividades públicas, los reglamentos, las leyes, qué proyectos vamos a hacer, eso es un aspecto. Las leyes criminales, civiles, eh, la educación, cómo crear estructura para recreación, cada uno de esos temas, tienes que tener a alguien que sabe lo que está haciendo, o por lo menos tiene suficiente conocimiento para que no le echen cuento, para tomar una decisión. Siempre cuando tienes que tomar una decisión, especialmente en cosas tan complicadas, hay información conflictiva, no es tan fácil tomar esas decisiones. Y si no tienes el expertise o el tiempo, se hace muy difícil. Definir las actividades públicas es uno de los elementos importantes que hace el legislativo, pero son tres elementos. Otro es establecer las oficinas gubernamentales. La Constitución en general no establece las divisiones adentro del Ejecutivo, los diferentes ministerios tienen que ser creados. ¿Y quién los crea? El legislativo, y no solamente los ministerios, pero las divisiones adentro de ellos. Es una tarea, y los reglamenta, es una tarea, por lo menos en la ley general de reglamentación. Después quizás los mismos ministerios hacen otros reglamentos, pero el establecer las oficinas gubernamentales para que sean eficientes, eficaces, es extremadamente importante. Necesitas una expertise, pero vaya a ver. Y el otro, los ingresos y las consignaciones, que no es un tema menor tampoco. También necesitas tener mucho conocimiento y saber lo que estás haciendo para no crear incentivos negativos dentro de la industria, para que el dinero se use de manera correcta. Y con todo esto, después que tú haces las leyes y todo lo demás, necesitas que el legislativo supervise al ejecutivo. No es que él hace, estamos ahí, y se olviden. Esto necesitan, ¿me escuchas? Sí, yo te puedo escuchar. Ah, ok, no sabía si lo habías conectado. Eh, Necesitan supervisar
para asegurarse que las leyes que han creado están teniendo los efectos que ellos pretendían, y si no, entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? También hay que vigilar que alguno de los otros poderes no esté pasándose por encima de la ley o haciendo elementos arbitrarios, porque entonces ellos tienen que hacer contrapeso, usar sus herramientas para ellos. Y la otra es tener la habilidad de que el electorado pueda darles información. Es una parte muy importante, bueno, que va dentro de la supervisión legislativa. Y también está la representación ciudadana. ¿A quién están representando? En general, uno cree que el legislador está representando a todos los panameños. En parte sí, pero en otra parte está representando a otros intereses. Por ejemplo, la circunscripción electoral que lo eligió a él. Realmente está esto representando a esa circunscripción. Y adentro de esa circunscripción, y quizás incluso afuera, a personas que le apoyaron durante la campaña, a partidarios, a personas que simplemente fueron pateando calle por ellos, o que los ayudaron económicamente, dándole dinero u otros beneficios para poder formar su pantalla, su campaña, o incluso después para tener un equipo atrás de ellos que les ayude a gobernar. Son tres elementos muy importantes: representación ciudadana, supervisión legislativa y la confección de la política pública, que es establecer las oficinas, definir las actividades públicas y los ingresos y consignaciones. Y con esto en mente, entonces, podemos comenzar a hablar, entonces, cómo uno organiza el órgano legislativo. Y bueno, y ahí estamos. Bueno, y totalmente creo que lo has planteado como es. Y los representantes de los distintos circuitos tienen compromisos con los electores. Y eso es más que claro. A ver, no podemos satanizar algo que es como es. Porque con mayor interés que tú puedas tener de ir más allá, sabes que a quienes te debes principalmente es a aquel que votó por ti. Y es porque el mismo sistema sí lo ha hecho. O sea, si queremos cosas distintas hay que replantearnos entonces las reglas para que entonces podamos elevar esas demandas que son también genuinas de gran parte de la población a que existan mayor calidad también incluso en las leyes debatidas, que he visto un montón de leyes por ahí que han estado como que en medio de la inconformidad, para no buscar otra palabra, de algún sector u otro, pero eso siempre va a existir. Por eso tenemos el sistema que tenemos, en donde no todos tenemos que estar de acuerdo, pero tratamos de hacerlo a través de los gobiernos, a través del sistema político. Volviendo, Miguel, a lo que íbamos en cuanto a la estructura. A ver, bicameral, unicameral, o sea, dos cámaras, una cámara, ¿cuáles son las principales diferencias, los roles, y funcionaría o no funcionaría en un país como el nuestro? Bueno, primero, ¿cuál es la meta de tener una u otra cámara? Y es que son tantos diferentes temas, quizás estamos medio que saltando adelante, pero vamos a hablar sobre ello. Em, en general, em, uno quiere que haya una representación de distintos intereses adentro de la Asamblea Nacional. Y tú, cuando vas dividiendo en circunscripciones, si tienes circunscripciones pequeñas, eso ayuda mucho a que el representante, como no tiene que representar a tantas personas, tiene la habilidad de eh, ser más específico en cómo beneficia a aquel pequeño número que está representando. En ese aspecto, entonces, eh, cuando tienes circunscripciones pequeñas, los legisladores tienden a esto, promover más los intereses locales y individuales. Así que una persona me puede llegar a mí a pedirme un favor. Y en general, estas personas, y como represento una comunidad relativamente pequeña, están interesados en que les solucione sus problemas locales o individuales. Y eso está muy bien. Pero muchas veces los intereses locales e individuales
no alinean correctamente con los intereses subnacionales, nacionales, de grande escala o colectivos. Así que realmente necesitas a otro grupo de personas que represente a esos intereses nacionales y colectivos. Entonces ahí una de las primeras divisiones importantes. Para solucionar este problema, en muchos estados, en 49 de los estados de Estados Unidos, lo que han hecho es, bueno, y muchos países de América Latina han dividido, vamos a tener un número de diputados y un número menor de senadores, y sus circunscripciones están una arriba de la otra. Así que, por ejemplo, en una circunscripción de un diputado, perdón, de un senador puede haber quizás 3 diputados. Así que esta gran circunscripción del senador se subdivide en 3 menores que componen entonces a 3 diferentes áreas para los diputados. Los diputados están representando entonces intereses locales e individuales, y el senador está representando los intereses de una comunidad ya más grande. Entonces son los intereses colectivos y más intereses nacionales o subnacionales, pero de gran escala. Y esto hace entonces una división del poder adentro del órgano legislativo, que hace que las leyes, uno, corran mucho más lento, y número dos, haya intereses contrapuestos que tienen que entonces estar de acuerdo para pasar una ley. Y eso facilita a gran escala que la ley termine siendo mucho mejor y mucho más beneficiaria para el país en común, no solamente para pequeñas circunscripciones o intereses individuales y locales. Así que esa es una de las razones principales o dos razones principales para hacer esta división. Una, para que el proceso vaya un poco más lento y hayan intereses contrapuestos que estén batallando por cada ley. Eso beneficia, y a la misma vez esta batalla hace que los intereses locales, individuales, se contrapongan contra otros que están batallando por los intereses eh, comunes y nacionales, y termina teniendo en general mejores resultados. Y bueno, justo como tú lo has planteado, creo que vale la pena entonces reflexionar sobre la intención de que si una es mejor que la otra, igual como el debate que en algún momento hubo entre el número de diputados. Yo creo que la pregunta no es necesariamente el número de diputados, si es más o si es menos, sino es como mencionas, ver cuáles son las necesidades y la eficiencia dentro de todo. Creo que muy poco se habla de eficiencia. O sea, aquí abordamos mucho el tema del proceso, y lo que al final la gente espera, me incluyo dentro de eso, son los resultados. O sea, los resultados obviamente en el marco de que siguiendo los procedimientos, que no haya, que exista más bien certeza de castigo para quienes infringen la ley, que no haya impunidad, que aspectos como el nepotismo o como el nombramiento de a dedo por encima de la meritocracia no exista. Digamos, esos son aspectos muy importantes, pero hay otros que caben también adentro. Eso impacta mucho al legislativo, lo que acabas de decir, pero hay otros adentro del órgano legislativo que también impactan el bienestar social en general. Por ejemplo, ¿quién crea las delimitaciones electorales? Porque el país va creciendo en número de habitantes, no solamente eso, pero los habitantes se van moviendo de un área a otro, y uno quiere que la representación sea el mayor número posible, igualitaria. Cada representante esté representando un número muy parecido de personas. No es que un representante a 100.000 y otro 30 o 30.000, pues no está igual. Entonces uno tiene mucho más representación adentro de la Cámara Legislativa. Eso es un problema, pero no solamente eso, están el gerrymandering, que yo, para asegurarme mi puesto, por ejemplo, quiero que haga una delimitación electoral que asegure que mi partido vaya a ganar. Y eso no es tan difícil hacerlo, especialmente cuando tienes un sistema que está funcionando bien y la ideología política importa, que en Panamá por el clientelismo no importa tanto. Así que ¿quién hace quién crea estos mapas electorales? Si es el órgano legislativo, pues van a tener un gran conflicto de intereses, porque aquellos legisladores que están creando el mapa, especialmente el partido mayoritario,
va a querer entonces hacer un mapa electoral que le beneficie a él. Y eso es lo que ocurre en los lugares donde no hay una comisión de delimitación civil independiente del órgano legislativo. Esa es una de las divisiones principales en muchos estados. Otra es la comisión de sueldos para funcionarios nacionales de elección popular. ¿Quién dice cuánto van a ganar los legisladores? ¿Los mismos legisladores? Eso no tiene sentido. Claro. Esa es otra. Y la otra es la comisión de reglas y conductas públicas. Tú tienes que crear rectas normas de conducta ética y reglamentos que aquellos que no siguen los reglamentos pues le caiga la ley, como tú bien decías, que haya, pero los mismos legisladores no se van a crear leyes que les apliquen a ellos o reglamentos que los pongan en cuestión. Y van a querer tener impunidad, es la realidad, y nunca se van a pasar estas leyes éticas, y las que se pasen, el sistema va a estar creado de una manera que es imposible aplicársela a ellos, y lo vemos en Panamá. Las leyes de conducta ética y las leyes que aplican, cuando es conducta ética, tiene que ver todo desde robar hasta vender por clientelismo, vender por tu voto o lo que sea. Te pueden llevar a la cárcel por ello. ¿Quién hace esas leyes? El legislador no puede ser. Entonces han creado comisiones de reglas y conducta pública completamente separadas del órgano legislativo, que son los que crean esas leyes. Y en un futuro podemos entrar en cómo se organiza ese sistema, pero hay que crear esa división. Así que no solamente dividir el órgano legislativo entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, se necesitan otras divisiones para realmente crear un sistema que funciona. Ujú. Es algo que no le interesa a nadie hablar en Panamá. Y si no nos interesamos nosotros, pues nunca vamos a tener el sistema necesario para que funcione correctamente. A ver, probablemente aquí no salga ninguna respuesta concreta, pero por lo menos la idea de poder plantear el hecho de que existe una alternativa, que no está de más estudiarla y ver, a ver, cómo esto funcionaría, qué se le puede sacar de bueno, qué se le puede sacar de malo. Creo que nada está escrito en piedra, y hoy incluso mencionábamos el tema de la tecnología, cómo esto puede también implementarse dentro de los sistemas para hacer que todos los procesos sean más expeditos, y esto pues reforzaría el tema de la eficiencia, la transparencia, por ejemplo, el conocer en tiempo real. A ver, el ejemplo más claro puede ser el famoso golpe de mesa, ¿no? Que, caramba, qué forma más arcaica, pero tradicional, pero al mismo tiempo es como que, a ver, ¿cómo yo puedo saber efectivamente con certeza quién sí y quién no? Y bueno, nos quedan 5 minutos para tirar aquí unas breves conclusiones, Miguel, de todo este tema, que seguramente podemos ahondarlo en parte la próxima semana, pero el aspecto no es descabellado. O sea, creo que hay que sentarse, pensarlo y tener una discusión diferente de la que escuchamos diariamente en los noticieros o en los programas de opinión, que sin ahondar ni señalar ni nada, es su línea, ¿no? Y cada uno tiene una línea política, pero sentarnos a ver también otros aspectos que no buscan señalar a X o Y, o está haciendo bien o está haciendo mal, sino a ver que podemos sentarnos y como país entender que el aspecto es mucho más profundo de lo que se ve. Así lo es. Con el tema de la tecnología, mientras que hay en general muchas soluciones para un problema, en el estado tecnológico actual se conocen cuáles son las mejores para muchas cosas. Y en esto de cómo organizar el órgano legislativo están mucho más avanzados de lo que tú te puedes imaginar. Son estudios, años, diferentes cosas, pero no años, décadas y décadas que han tratado todo tipo de sistemas, se saben cuál funciona, tienen estudios sobre esos. Los diferentes estados son 50 diferentes estados, así que son como 50 diferentes, ¿cómo es que se dice? Constituciones. Sí, constituciones, pero son... Eh, eh, Legislativos. están creando Mm. como que en un lab, creando diferentes experimentos, son 50 diferentes Claro, experimentos, claro, por supuesto. y entre ellos van viendo qué funciona y va evolucionando gracias a eso. No es que se quedan estancados en una idea. Si no está funcionando, el otro hace otro, funciona mejor, funciona peor, qué elemento fue bueno, y a través de 240 años han llegado a unos elementos de eficacia
envidiables. Así que mientras que yo no digo que yo tengo la realidad, yo no estoy diciendo que yo he inventado nada aquí, yo nada más te estoy diciendo que es Ujú. la tecnología de punta en estos temas, basado en la experiencia americana, que son 50 estados a través de 240 años y 330 millones de personas hoy en día, y entre ellos personas extremadamente inteligentes. Tienen a las personas más capaces de su país trabajando en estos problemas por 240 años. Han llegado a la luna, han hecho todas estas cosas. Las mejores personas las tienen en este tema, no en medicina, no en la aeroespacial, no en... Imagínate lo que han llegado en eso. Y aplica esa misma visión en la parte de la estructura gubernamental. Y es una tontería pensar que nosotros en Panamá vamos a poder inventar algo mejor del punto tecnológico que ellos han llegado. Y aplica igual a Panamá. ¿Quieres crear una comisión de delimitación electoral? Tú no tienes que inventarla. Tienes que ver cuáles son las que están siendo empleadas en los Estados Unidos y se saben cuáles son las mejores y cuáles son las que no funcionan y por qué. Simplemente tienes que entender la matemática atrás y aplicarla, crear la estructura en Panamá. No es tan difícil una vez que entiendes cuál es y por qué es que funciona así. Verás que funciona igual, que la rueda funciona en Europa. No es que en América no íbamos a usar la rueda, porque eso es de los europeos. Ujú. La rueda funciona igual en cualquier lugar. Y cuando vemos la cantidad de trabajo que tienen los legisladores, en Ujú. su escaso tiempo tienen que realizar el legislativo que funciona bien y bien estructurado, que es lo que va a hacer, realizar investigaciones Ujú. sobre la administración del gobierno, escudriñar las acciones del Ejecutivo, promover contrapesos efectivos a los otros poderes, considerar los presupuestos, atender las necesidades de su electorado y estudiar los proyectos de ley. O sea, es un peso pesado. Y, Claro, y o sea, no podemos tampoco, a ver, creo que si somos razonables, no podemos llegar y exigirle peras al olmos, o sea, son seres humanos igual. O sea, si yo estuviera en ese lugar o tú estuvieras en ese lugar, seguramente también tendríamos la misma exacta presión y a lo mejor le pondríamos todo el empeño del mundo, pero hay puntos y y hay estás limitado, no puedes limitaciones. hacer todo. O sea, Ujú. yo no puedo opinar y no lo voy a hacer jamás acerca de un tema que tenga que ver con aspectos de salud pública. Puedo decir mi opinión como cualquier ciudadano, pero no puedo entrar en tecnicismos. A ver, ¿cómo abordamos estos aspectos? Y bueno, creo que nos da material para la próxima semana, Miguel, porque nos Yo creo que hemos sí. agotado el tiempo de hoy, pero te agradezco como siempre, una charla muy amena cada miércoles y a todos los que nos escuchan yo les invito a que puedan ver toda la entrevista y los programas anteriores en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Radio Ancon, y nos dejan sus comentarios también y su like o bueno, lo que usted desee, pero sí, síganos y compártalo. Y Miguel, de tu parte, pues gracias por estar aquí cada miércoles acompañándonos. Será pues para mí tenerte el próximo miércoles nuevamente acá. Todo un gusto. Yo estoy tan agradecido a esta hora que me dan y la oportunidad de llegarle a tantas personas. Y bueno, tengo a Panamá en mi corazón y realmente quiero lo mejor para nuestro país. Y por eso me he esmerado tanto en este tema Ujú. y me gustaría bueno, dar un poquito de esto y llevarlo a Panamá, y ser un puente en esta tecnología y también esto quizás de una u otra manera abrir el apetito a las personas en Panamá a que se esmeren en conocer un poquito más el tema, Ujú. porque al final del día afecta bastante. El estado más pobre de Estados Unidos es Missouri, el estado más pobre de los Estados Unidos. Y en su Producto Bruto por persona Ujú. es más rico que Grecia, Italia, España, Francia, incluso de Inglaterra o Alemania. El estado más pobre de Estados Unidos, Missouri, es más rico que Alemania. Y es porque tienen estructuras que hacen que las personas, y especialmente el legislativo, Claro. tomen las decisiones adecuadas para el momento. Y tenemos si queremos llegar, si queremos tener el sueño de poder llegar allá, Ujú. tenemos que enfocarnos en este tema o no tendremos chance de ello. Bueno, Miguel, gracias. Ahora sí, tenemos que dejarte hasta acá. Gracias por ese gran mensaje que nos dejas y ese rayito de esperanza que tenemos la oportunidad de nosotros intervenir, por lo menos aquí, exponiendo pues unas ideas que parecen un poco locas en un principio, pero que
si se toman en cuenta, por lo menos se abren a debate y quién quita y si no funciona y podemos tener el país que todos soñamos. Miguel, un fuerte abrazo hasta Houston. Nosotros nos vamos a nuestro próximo cambio comercial. A la vuelta seguimos con más. Un tema bien interesante que te prometo que te va a gustar bastante. Y no te despegues, que esto es relax.